Amigos, colegas, ¿cómo están? Acá un programa más de nuestro canal Ingeniería Vial en Acción. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y hacernos seguimientos permanentemente, lo cual lógicamente nos motiva a seguir adelante. En esta oportunidad, un tema importantísimo que tratar. Tengo la presencia de nuestro amigo y reconocido ingeniero civil, ¿no? El ingeniero Carlos López Avilés. ¿Quién mejor él para tratar el tema de hoy día que se refiere a la Junta de Resolución de Disputas, sobre los cuales estaremos hablando? El ingeniero Carlos López es adjudicador, ¿no? Que es como se conoce a los miembros de las Juntas de Resolución de Disputas. Es árbitro, ¿no? Y es especializado, pues, en resolver o en estar permanentemente en los procesos de resolución de controversias. Así que los invito, pues, a visualizar, digamos, esta conversación que me parece que es muy importante en beneficio, pues, del buen devenir de las obras que ejecutan el Estado con una empresa privada en aplicación a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Posiblemente para muchos de los ingenieros que aún no se han integrado a este tema de las obras estatales, le resulte todavía un poco nuevo, ¿no? Hablar de lo que viene a ser la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, esto ya viene desde los años 2016 y por lo tanto existe ya normativas y todo lo demás y se está aplicando en una forma obligatoria, inclusive en obras como nos explicará hoy día el ingeniero Carlos, Carlos, como ya lo indiqué. Solamente para centrar el temita y luego preguntarle a Carlos, les comento que esta de la Junta de Resolución de Disputas está establecido, pues, en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y fíjense ustedes que su reglamento los define así, ¿no? Dice: la finalidad de la Junta de Resolución de Disputas es que las partes logren prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma, ¿de acuerdo? En caso de resolución de contrato, que siempre sucede en obras también, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. En función a ello, el OCE, ¿no? Publica el 21 de octubre del 2019 la directiva 012-2019 OCE/CD, donde justamente establece, digamos, las condiciones bajo las cuales se llevan adelante estas juntas de resolución de disputas. Y finalmente, los que pertenecemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica del Perú, ellos tienen un reglamento muy importante en función de las dos normas anteriores, ¿no? Donde también, pues, definen la importancia de la resolución de las juntas de resolución de disputas, donde dicen que las juntas de resolución de disputas es un método alternativo de gestión de conflictos, cuya finalidad es que las partes logren prevenir o resolver eficientemente y de formas aceleradas sus controversias durante la ejecución del contrato o proyecto. Como ven ustedes, tenemos la normatividad ya no tan nueva, ya tenemos prácticamente 4 años, y qué mejor, pues, acá el ingeniero Carlos López, que nos haga una exposición bastante completa a lo que se refiere a eso. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Seguramente el tema es de mucho interés. Primero quisiera que tú un poco nos comentes por qué, en todo caso, es tan importante dentro de la ejecución de obras estatales las juntas de resolución de disputas. Gracias, Néstor, por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a tus oyentes, que sé que son muchos, sobre este tema tan importante de la Junta de Resolución de Disputas. Efectivamente, ya son varios años que las juntas están establecidas por la norma peruana en el marco de la Ley de Contratación del Estado, pero más años todavía en otros ámbitos de contratación, como por ejemplo la contratación internacional, ¿no? Existen reglamentos de juntas y procedimientos de juntas en los contratos FIDIC, en la Cámara Internacional de Comercio de París, etcétera, en una serie de ámbitos. Este concepto de las juntas en general, sea bajo FIDIC, ICC o ley peruana, siguen el siguiente razonamiento, ¿no?
el arbitraje como método de solución de controversias no ha logrado demostrar que es lo suficientemente eficiente y eficaz para solucionar las controversias durante la ejecución de la obra. Ya. Y en muchos casos se producen estos procesos de arbitrajes incluso luego de que la obra ha terminado. Por lo tanto, si bien el arbitraje puede ser muy útil para dirimir entre las partes sus respectivas intereses o derechos, sin embargo, el arbitraje no colabora casi en nada con relación al contrato en sí mismo. Es decir, el arbitraje no favorece ni colabora en la ejecución del contrato, sino en solucionar las controversias entre las partes producto del contrato. Entonces, ante esa situación es que surge este concepto de las juntas de resolución de disputas o dispute boards, que es el nombre genérico que tienen internacionalmente, pero que es la misma cosa, que es un mecanismo que actúe durante la ejecución del contrato, de manera contemporánea a él. Qué bueno. ¿No? De manera de solucionar y prevenir, como dice la normatividad que tú has leído, prevenir y o solucionar las controversias en el momento en que se producen. Mira, qué bueno. De manera que el contrato y su ejecución no se afecte de manera negativa. Claro, ¿no? claro. En contratos, o antes de que hubieran juntas y que solamente hay arbitraje, muchas veces los contratos incluso quedan paralizados por tiempos indefinidos hasta que el arbitraje no termina. Eso con las juntas de disputas no sucede porque el esquema legal que se ha armado justamente evita esa situación y favorece la ejecución de los contratos. Y para decirlo en muy pocas palabras, porque sería motivo, pues, como tú dijiste, de mucho más tiempo, cuando la junta actúa, tiene que hacerlo de manera permanente. ¿Qué significa permanente? Como tú bien has leído, desde el inicio hasta el final de la obra. Es un elemento de gestión del contrato. No es un elemento externo, es un elemento de gestión que está inmerso, digamos, dentro de la propia gestión contractual. Por lo tanto, la junta, sea de 1 o de 3 miembros, de acuerdo a determinados márgenes económicos, requiere la aceptación de ambas partes respecto a las personas que van a actuar. ¿Ya? Entonces, para eso hay un modelo que se llama contrato tripartito. Bueno, esos son detalles. Pero ¿a dónde va la importancia? Que como la Junta actúa permanentemente, es decir, todo el tiempo, desde el inicio hasta el final de la obra, está en permanente contacto y conocimiento de lo que va sucediendo en la obra. Y por lo tanto, a través de diversos mecanismos, como son las visitas y las reuniones con las partes, ejerce la función que tú señalaste, que es la preventiva. Es decir, tratar de evitar que situaciones que se dan en obra escalen hasta convertirse en una controversia. Entonces, de esa manera, esa primera función de la Junta, que es la prevención, evita las controversias. Y al evitar las controversias, evita efectos negativos sobre la ejecución del contrato. Claro. Pero como la controversia es algo que de todas maneras se puede presentar porque es parte de es un hecho de la vida, entonces hay la otra función de la Junta, que es resolver la controversia. Claro. Y se hace en plazos sumamente perentorios. Por ejemplo, en la función consultiva, si se le pide a la Junta una opinión, la Junta tiene que emitirla en 5 días. Y si se le pide una decisión ante una controversia, por ejemplo, una solicitud de ampliación de plazo o cualquier controversia contractual de la que todos conocemos, más o menos en 8 semanas da una decisión. Claro. Y esta decisión, permíteme terminar la idea, para que colabore con la ejecución del contrato, la ley peruana señala que es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Así la parte, digamos, que no se ha visto favorecida por la decisión, pudiese estar en contra de la decisión, sin embargo está obligada a cumplirla. Claro, obligatorio cumplimiento. Está obligada a cumplirla. Y persiste, digamos, en su disconformidad. Cuando la obra termine, es decir, después de que la obra sea recepcionada, recién se podrá iniciar un proceso arbitral respecto de esa controversia que fue causante de esa insatisfacción. Y si hubieran habido varios temas que quedaron en pendiente para el arbitraje,
ese arbitraje, que solamente podrá iniciar después de que la obra sea recibida, incorporará todos los temas en un solo proceso arbitral. Con lo cual, la carga arbitral va a reducirse considerablemente, o a cero, o a una acción por contrato, y nada más. No como ahora que tenemos contratos pues con 10, 15 arbitrajes a la vez, que es una cosa ya de locos, ¿no? Además de los costos. Carlos, excelente explicación que nos has hecho, digamos, de la presentación de estas juntas de resolución, ¿no? En función de lo que tú comentas, justamente, y para ampliar un poquito más el concepto, ¿no? Comparando entre el arbitraje y las juntas de resolución de disputas. En el arbitraje normalmente, pues, mucho incide un poco el tema legal, digamos, y por lo tanto, mayormente los árbitros, por ejemplo, son abogados. Acá es totalmente diferente, porque como tú lo has dicho, vamos a hacer un seguimiento a la obra, ¿cierto? Y si nosotros tenemos que hacer un seguimiento a la obra, lógicamente tenemos que ser técnicos para ver qué es lo que está sucediendo en la obra y tratar de ir resolviendo los problemas que se pudiesen ir presentando. No viene a ser sino un acompañamiento al contratista y a la entidad, ¿no? Para que eso camine bien y se eviten, como tú comentaste también al final, los arbitrajes. Entonces, eso implica, pues, que la diferencia está ahí, ¿no? Que mientras en un tribunal arbitral mayormente está constituido por abogados, en este caso, ¿no? Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas normalmente tienen que ser ingenieros y, lógicamente, especialistas, pues, en el tema de la obra que se está ejecutando para que sean unos buenos, acompañen muy bien este desarrollo, ¿no? Entonces, para ello, coméntanos, por favor, un poquito, porque es muy importante para nosotros los ingenieros, por ejemplo, en el caso de las obras viales, de la construcción de carreteras, pavimentos, permanentemente hay conflictos pues, de este tipo, ¿no? Y qué mejor ahora acompañarlos. Coméntanos un poco lo que vienen a hacer en todo caso los adjudicadores, ¿no? Que ya no nos llamamos árbitros, sino adjudicadores, en este caso de cuando somos miembros de juntas de resolución de disputas. ¿Puedes un poco comentarnos, porque es de interés, lógicamente, para los ingenieros a nivel nacional, también en algún momento, lógicamente, ser un adjudicador y trabajar en este aspecto, ¿no? Correcto, es absolutamente cierto lo que dices. La norma peruana señala los siguientes rangos que voy a comentar. Si el contrato es de 20 millones de soles para arriba, la junta es obligatoria. Obligatoria. Ojo, señores obligatoria, contratistas. obligatoria. Debajo es de 20 millones, es opcional. Las partes Opcional. pueden pactarla o pueden no pactarla, pero Bien. encima de 20 millones es obligatoria. De soles. Y es obligatoria desde el 1 de enero del 2020, o sea, ya han pasado 14 meses de la obligatoriedad, claro. Sí. Pero hasta ahora mucha gente no la conoce. Bueno, si el contrato está entre 20 y 40 millones, la junta está integrada por una sola persona. Y si es de 40 millones para arriba, está integrada por 3. La ley dice que si es uno solo, necesariamente ingeniero o arquitecto. No hay otra posibilidad, solo ingeniero o arquitecto. Que además debe cumplir por lo menos con 2 requisitos. 1, tener conocimiento en la normatividad de contrataciones y además tener conocimiento en la normatividad propia de la propia obra. Es decir, claro. Un ingeniero sanitario no va a estar en la junta de una carretera, como un ingeniero electricista no va a estar en la junta de una obra de saneamiento, ¿no? Sino de la especialidad. Entonces tiene que conocer de contratación y de la obra o del tema de la obra. Pero la ley dice que si son una junta de 3 miembros, el que preside necesariamente ingeniero o arquitecto. Ah, que mira. Y los otros 2, la ley ha puesto una denominación un tanto genérica, especialistas en ejecución de obras. Entonces siempre todavía persiste la discusión, ¿eso significa solo ingenieros o arquitectos? ¿O también abre la posibilidad de alguna otra profesión? Otros tipos de profesiones. Mi impresión es que abre la posibilidad de otros profesionales, porque si no hubiese sido así, hubiera dicho los 3 ingenieros o arquitectos. O sea, desde el momento donde la ley hace una distinción, el presidente así y los otros 2 asá, entonces es porque esa condición de solo ingenieros o arquitectos no aplicaría a los otros 2. Pero en la práctica, de prácticamente todas las juntas que se están constituyendo en el Perú bajo la ley de contratación del Estado,
siendo integradas por 3 ingenieros. Ingenieros, correcto. No, sí. ¿No? En otros ámbitos, como por ejemplo en los contratos de reconstrucción con cambios de gobierno a gobierno o en Juegos Panamericanos, ahí sí intervinieron abogados en las juntas que se establecieron o que se están estableciendo en ese tipo de contratos. Pero hay una condición adicional que es muy importante que la tengan presente todos los colegas que están escuchando esto y que pueden tener interés en actuar como adjudicadores. Las juntas de resolución de disputas necesariamente por orden legal tienen que ser administradas por un centro especializado. Por ejemplo, la Católica tiene un centro, el Colegio de Ingenieros tiene otro, y hay así muchos que se están abriendo en el interior del país. Entonces, necesariamente tienen que ser administradas las juntas por un centro. Y los miembros de las juntas necesariamente tienen que estar incorporados en la lista de adjudicadores del respectivo centro. De esos centros. O sea, no es como en el arbitraje que uno puede escoger el árbitro que desee. Así no dependa de ese centro. Y que no dependa ni del centro o de ninguna lista en particular, ¿no? Salvo para los que son nombrados por las entidades, que sí existe pues la lista del OCE, ¿no? Pero en juntas no es así. Si las partes han pactado que se van a ser administrados por el centro de la Universidad Católica, pues los adjudicadores tendrán que ser escogidos necesariamente de la lista de la Universidad Católica. Y lo mismo con el Colegio de Ingenieros, y lo mismo con ANCAGUA, y lo mismo con muchos centros que están... Entonces, cada centro establecerá los requisitos que establece para incorporar profesionales a sus listas. Lo cual tampoco significa que un profesional no pueda estar en más de una lista. Uno puede estar en 2, 3, 4 en las que pueda ser incorporado, ¿no? Entonces, muy importante para las personas que quieran ser adjudicadores, tienen que ser incorporados en una lista específica. Y solo podrán ser nominados si es que las partes acuden a ese centro en particular. Perfecto. Dime, y yo entiendo que ahorita que, bueno, ya empieza tú lo has dicho en forma obligatoria inclusive, seguramente tenemos déficit de adjudicadores, ¿no? O sea, ingenieros... Tremendo déficit de adjudicadores. Sí. Lamentablemente eso es así. Hay centros como el de la Universidad Católica, que ya desde hace más de 2 años están propiciando cursos especializados para preparar, porque el adjudicador necesita ser capacitado en los procedimientos, en las obligaciones. Hay todo un mundo el tema del adjudicador. El Colegio de Ingenieros también ya ha dictado, creo, 1 o 2 cursos para este fin. Yo he dictado en ese curso. Y cada centro está estableciendo los requisitos para incorporar. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros, tomó la decisión de solo incorporar ingenieros. Mientras que en la lista de la Universidad Católica hay ingenieros, hay arquitectos y hay abogados. Pero el colegio decidió solo ingenieros, lo cual ha recibido muchas críticas y quejas, algunas airadas, de profesionales no ingenieros, que dicen, ¿por qué el Colegio de Ingenieros solamente pone ingenieros? Bueno, esa es la decisión que han tomado, ¿no? Yo me preguntaría, ¿el Colegio de Abogados incluye ingenieros en sus listas de árbitros? Probablemente no. Claro. Bueno, así es un tema de especialidad también. Yo también, es un tema de especialidad. Sí, yo pienso, pues mira, Carlos, como tú lo dijiste, ¿no? Si el que va a acompañar para evitar conflictos, digamos, en una obra, ¿no es cierto? Tiene que ser un especialista, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque si no, ¿cómo ayuda, digamos, no? ¿Cómo ayuda? Tiene que ser alguien que conoce el tema a profundidad, porque no es sino una especie de asesores, ¿no? Que acompañan, digamos, al grupo humano que está construyendo, digamos, esa obra, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene que ser gente que conoce. Así que los invitamos también a través de
de nuestro canal, digamos, Ingeniería Vial en Acción, ¿no? A que tengan un poco de interés en esto, averigüen, ¿no? Capacitarse, porque ahorita hay un déficit y esto va a crecer tremendamente, porque como ya lo ha dicho el ingeniero Carlos, este es de obligatorio cumplimiento, perdón, en este caso también según los montos de las obras, necesariamente tienen que nombrarse estas juntas de resolución de disputas. Yo Carlos. hice Sí. un estimado así grueso, que para atender la cantidad de contratos que podían requerir de juntas, se necesitarían alrededor de 500 adjudicadores activos en los centros. ¿Y ahora más o Y menos cuántos habrá? No creo que lleguen pues ni a la cuarta parte de eso. Yo creo que ni 50, porque creo que en la Católica hay 11 nomás, por lo que veía últimamente. Algo así. La lista que está más nutrida, digamos, es la del Colegio de Ingenieros, que tiene, creo que como 90. Ah, bueno, Sí, bueno, qué bueno. sí, Qué la del bueno. Colegio de Ingenieros, ¿no? Ya. Pero en el interior del país es muy importante que también se capaciten, porque como las juntas tienen que hacer visitas mensuales a las obras, ¿no? Si todos los adjudicadores estuvieran concentrados, digamos, en Lima, los costos asociados con las Serían visitas demasiado altos, claro. se incrementan, ¿no? Claro, claro. Porque a la visita tienen que ir los 3 adjudicadores más un secretario del centro. Así es. Entonces es un viaje de 4 personas, ¿no? Sí, muy costoso. Bueno, yo entiendo que ya muchos de los consejos departamentales del Perú, del Colegio de Ingenieros, están interesados en esto. No sé si el de Piura inclusive ya tiene su centro, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también yo creo que todos los consejos En La departamentales... Libertad esta semana vamos a tener un lanzamiento del centro también. Qué bueno, es indispensable esto, porque no hay otra manera de hacer seguimiento si uno no está en la zona, no puede estar viajando permanentemente, ¿no? Carlos, en conversación interesantísima, creo que se han aclarado muchos puntos. Un poco para ir cerrando nuestro tema, básicamente por temitas de tiempo. Coméntanos tú que estás desde un inicio en esto, como eres adjudicador, ¿cómo está a nivel nacional, más o menos cómo está caminando el tema? Me imagino que al menos inicialmente siguen habiendo algunos problemas, ¿no es cierto?, ya de aplicación en sí, de la norma, no sé, de las juntas. Sí, te comento lo siguiente. La primera junta que se estableció bajo la Ley de Contratación del Estado, en la cual tengo la suerte y el honor de estar como integrante, fue a mediados del año 2018. 2 años ya. Junio o julio del 2018. Sí, ya no vamos por 3 años. 3 años. Una obra que todavía está en ejecución porque es una obra sumamente complicada y bastante grande, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Como dije hace un momento, las juntas están en funciones hasta la recepción de la obra. En otra junta, es la primera junta que ya está en proceso de recepción de obra. Ajá, primera junta. En la cual también tengo la suerte de ser, ahí sí, miembro único. Entonces estamos ya en el proceso de recepción de obra. Ya. ¿No? Entonces vamos a ver cómo funciona este asunto. En el intermedio entre estos dos extremos ya hay muchas juntas que están funcionando. Claro, que están funcionando. Muchas juntas que están funcionando. Lamentablemente hay muchas juntas que deberían estar funcionando, deberían haberse conformado, pero no se han conformado. Y porque las partes no están cumpliendo con una obligación legal que es conformar la junta. Claro, es obligatorio, ¿no? Según los obligatorio, la ley dice que es obligatorio, ¿no? Claro. Y luego se verán en problemas cuando tengan controversias si es que no han establecido junta, porque hay toda una relación entre la actuación de la junta y la posibilidad del arbitraje. Entonces, no es poca cosa o tema menor decir, bueno, no establecemos la junta. No, hay una obligación legal con una serie de consecuencias. Entonces analicemos, y entonces si es una obligación legal, ¿por qué no la cumplen? Claro. De repente desconocimiento en parte, ¿no? En parte desconocimiento, que no debería, porque dentro de las bases de los procesos de licitación está establecido, es parte ya incluso del modelo estandarizado de contrato. El problema yo lo veo que es más de tipo presupuestal, porque la junta tiene un costo, ¿no? Los adjudicadores cobran unos honorarios, el centro cobra una tasa de administración, y cuando hay que hacer viajes y demás, todos esos costos también los asumen las partes. Claro. Entonces, no ha habido una definición clara y precisa a nivel normativo sobre estos costos, dónde deben estar asignados, ¿no?
mi opinión personal es que forman parte de la gestión contractual y por lo tanto son parte del costo de la obra. Costo de la obra, como debe ser, ¿no? Es parte del costo de la obra. Y al ser parte del costo de la obra, entonces tiene que ser parte del presupuesto. ¿En qué parte? En los gastos generales. Claro, claro. Y en realidad es un gasto general, ¿no? Es un gasto general, Sí, tan sí. igual como el seguro, como la carta fianza, como Sí. los gastos de seguridad, Sí, sí. de salud. Dime, sin embargo, me parece que ha habido un pronunciamiento en contra sobre esta parte del OCE, ¿no? Lo cual no me parece correcto. Una Opinión, opinión. perdón, una opinión. Una opinión que, a mi juicio, equivocada, yo la critiqué mucho en su momento, que señaló que no era parte del presupuesto de la obra, ¿no? Felizmente, pero felizmente es una forma nomás de decirlo, también hay que señalar que las opiniones del OCE no son vinculantes, sino cuando a través de una disposición del Consejo Directivo del OCE se declara que esa sea un precedente de observancia obligatoria. Obligatorio. Que no es una condición que esta opinión tenga, ¿no? Entonces, Claro. ¿es una opinión? Sí, es una opinión. Claro. ¿Que confunde? Confunde. Claro, claro, lógico. Confunde a la gente. ¿No? Incluso claro. cuando yo critiqué esta opinión y publiqué en las redes sociales como golpe mortal a las juntas, ¿no? Sí, sí lo he leído, claro, interesantísimo, ¿no? Porque fíjate tú, las mismas entidades siendo del Estado, ¿no? Si no tienen un presupuesto para estas juntas de resolución de conflictos y están, de disputas, perdón, y están obligados a tener que requerirlas durante la ejecución de las obras, no tendrían presupuesto, y ahí viene el problema, ¿no? Pedir presupuesto, entonces no les van a poder pagar a los adjudicadores, bueno, todo un problema, ¿no? Yo pienso que eso deberá regularizarse en ese sentido, igualmente el contratista, ¿no? Porque el contratista no necesariamente podría tener también posibilidades de poder considerar estos costos dentro de la obra, ¿no? Y que efectivamente no corresponde. Y fíjate, a veces se hacen, digamos, los razonamientos equivocados, ¿no? Dicen, ¿para qué voy a pagar una junta si de repente no va a haber controversias? No, ¿No? pues eso es bien difícil, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué vas a pagar un seguro si de repente no hay, De repente no te mueres. Correcto, pero vamos a lo siguiente, que es lo que quiero destacar acá, si me permites un minuto más. Sí. Si yo como contratista, y después voy a hacer el símil con la entidad, si yo como contratista tengo una serie de reclamos en la vía arbitral, hasta que los arbitrajes no terminen, y a veces no terminan sino después de que la obra ha terminado, yo no puedo cobrar nada de lo que esos arbitrajes me concedan. Y aún si me los concediesen, probablemente tampoco tengo facilidad de cobrar. Pero al ser estos dentro de la gestión contractual y de obligatorio e inmediato cumplimiento, si a mí la Junta me da una ampliación de plazo, pues yo valorizo los gastos generales y la entidad me los tiene que pagar de inmediato. Mientras que si yo esa misma ampliación de plazo la gano en la vía arbitral, de repente la gano dentro de 3 años y los gastos generales me los pagan dentro de 4 años. Si es que te los pagan. Si es que me los pagan. Ese es un beneficio. Segundo beneficio. Imagínate que tú la primera solicitud de ampliación de plazo no te la conceden. Si no tienes junta, te vas a arbitraje. La tercera solicitud de ampliación de plazo no te la conceden, te vas a arbitraje. La cuarta no te la conceden, te vas a arbitraje. Cuando la obra termina, ya tienes 10 arbitrajes por ampliaciones de plazo. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a costar? Pero no solo eso, sino imagínate que estás con las 10 procesos arbitrales en marcha. Son como 10 juicios. Y tu última solicitud de ampliación de plazo te la conceden. Y con eso cubres todo tu plazo contractual. Imagínate. ¿Qué pasa con los 10 arbitrajes que tienes en curso? Sí, ya no te interesan, pues. Ya no te interesan, ya no te sirven para nada porque tu ya plazo final con el último lo cubriste. Y entonces tienes 10 procesos que seguirán ahí y que seguirán costándote y que no te benefician ningún claro. Y que hasta que no terminen no vas a poder liquidar el contrato. Claro. Sí, y no vas a poder cobrar el saldo si es que tuvieses un saldo a tu favor. ¿no? Entonces, el mecanismo está hecho, ¿no?, para favorecer. Pero mucha gente solamente dice, pero ¿cuánto me va a costar? ¿No? Y no ven cuánto es lo que les permiten evitar en costos. Así es.
Más que todo estamos hablando de obras importantes, ¿no? Pasan los 20 millones, 40 millones, a más. Entonces, Y en el tema vial, que es, digamos, el tema que nos convoca en este momento, actualmente hay muchos procesos viales que necesitan la constitución de juntas, ¿no? sí. Y además, les repito, no solamente es en el ámbito de la ley de contrataciones, en el ámbito de los contratos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, se están conformando juntas. En los gobiernos se están conformando juntas. Y todos necesitan. Reconstrucción con Cambios, por ejemplo, está teniendo que traer adjudicadores del extranjero, porque no hay suficientes en el país todavía, ¿no? Claro, claro. Qué bien, Carlos, mira, qué interesante, caramba, yo te agradezco mucho porque nos has dado una idea bastante amplia, ¿no? Estoy seguro que a muchos ingenieros esto les va a servir bastante para que entiendan, digamos, con mayor profundidad qué cosa es una junta de resolución de disputas y que necesariamente tienen que darse de esto, ¿no? En el caso, pues, de obras viales, como nosotros conocemos en obras importantes, casi todas terminan en arbitraje, la gran mayoría terminan en arbitraje, con todas las complicaciones que hemos conversado, ¿no? Y si bien es cierto, tú hacías un comentario referente, digamos, a las ventajas del contratista, ¿no? También las ventajas para la entidad, ¿no es cierto? Porque la entidad va a tener la obra terminada a tiempo. Sí, sí. Que claro, es al final su principal interés, ¿no? Así es, y es el bien del... Y esta difusión que estamos haciendo, Néstor, no solamente va orientada, aunque principalmente, pero no solamente debe ir orientada a las personas que le interesan actuar como adjudicadores, sino también a las partes que tienen que actuar en una obra con una junta, es decir, contratistas y entidades también necesitan... Claro, yo pienso que ellos inclusive deberían ser los principales interesados para... Porque fíjate, cuando una obra colapsa a mitad de camino, por ejemplo, qué el daño que se hace al país, ¿no? Y como ya nosotros sabemos, las obras estatales son más que todo para beneficio de gente de bajos recursos, hospitales, por si no es el tema vial, las carreteras mismas, ¿no? Y entonces colapsan, ¿no? Porque de repente no hubieron asesores que los ayudaron durante el proceso de la construcción, y mira el gran daño que se hace al país, no solamente a las partes, ¿no? Sino al país, porque la gente necesitada no va a poder tener esos servicios que requiere, como ir a un hospital, ir a una clínica, ir a una posta, porque simplemente la obra colapsó a mitad de camino y de repente nunca más se construyó. Carlos, yo quedo bastante agradecido por tu participación. Ha sido un tema importantísimo, ¿no? Y bueno, te deseo mucha suerte, pues agradecerte también que seas el pionero, digamos, de estos temas de contractuales, y nos ayuda mucho, pues, para la mejora en cuanto a las contrataciones con el Estado. Te mando un abrazo muy fuerte y Dios mediante. Gracias, Néstor, igualmente. Muchos saludos a todo tu público, que se interesen, que se informen y que se comprometan con este método de solución de controversias que va a ser de beneficio para contratistas, para entidades y para los miembros de las propias juntas, que tienen un campo de acción donde brindar no solamente sus servicios, sus conocimientos, sino su experiencia, ¿no? La experiencia es una cosa fundamental para los adjudicadores. Importantísimo. Muchas gracias, Carlos. Y ustedes, amigos, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Queda grabado también el programa cada vez que ustedes lo quieran ver en nuestro canal de YouTube, Ingeniería Vial en Acción. A todos también un abrazo muy fuerte. Nos veremos, Carlos. Muchas gracias. Adiós, Néstor. Chao. Un abrazo.